A la siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente. Ujú. Cuando nosotros nos concentramos en la anatomía del sistema nervioso central y básicamente desde el punto de vista neuroquirúrgico, pues dividimos todas las estructuras anatómicas en estas seis secuencias básicas, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de qué son los hemisferios cerebrales, obviamente ustedes lo saben, qué componentes tiene el diencéfalo, ¿no? Dónde se ubican y cómo están organizados los ganglios basales, a qué conocemos como a qué le conocemos o a qué le damos el nombre de tronco encefálico y qué estructuras contiene y por qué es importante. En fin, el cerebelo, las funciones que pueda tener y la ubicación en la que se encuentra, y finalmente la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, estos seis componentes pues nos van a ayudar a entender de manera sistemática todo el sistema nervioso central, la anatomía del sistema nervioso central. Muy bien. Pasa, por favor. Muy bien, aquí están nuestros hemisferios cerebrales, ¿no? Que básicamente conforman pues gran parte del espacio intracraneal. ¿M? Y donde nosotros, en el cual nosotros vamos a encontrar pues una corteza cerebral, ¿no? O a la que le llamamos también la sustancia gris cerebral, ¿no es cierto? Que es una estructura de aproximadamente unos 3 milímetros, 3 a 4 milímetros de espesor. Y también tenemos, pues, debajo de esta una serie de interconexiones, ¿no? Una serie de fibras que van a conectar las distintas partes del cerebro, a las cuales nosotros les llamamos como la sustancia blanca, ¿no? Esta corteza cerebral, como ustedes están viendo aquí, se va a dividir en general, bueno, tenemos dos hemisferios, ¿no? Y cada hemisferio se va a dividir en cuatro lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, que es el más grande, es el más desarrollado en el ser humano, especialmente con su lóbulo prefrontal o con el giro prefrontal, ¿no? Y también vamos a tener pues los lóbulos parietal, el temporal y el occipital. En general, ustedes saben que el lóbulo frontal se va a encargar de la función cognitiva, ¿no? Este es el lóbulo que nos da la capacidad de ser seres humanos, el raciocinio y todas las funciones cognitivas que nosotros desarrollamos, pues se desarrollan en el lóbulo frontal. Y si nosotros tenemos lesiones en este lóbulo frontal, básicamente vamos a presentar alteraciones en el trastorno social, vamos a presentar problemas de disociación social, ¿no? Los llamados síndromes prefrontales, asociados a su vez a lesiones motoras, ¿no? Que se encuentran en la región un poquito más posterior de este lóbulo frontal. El lóbulo parietal se va a encargar básicamente de la sensibilidad y de la integración de la sensibilidad del cuerpo, ¿no? De la sensibilidad corporal, ¿ya? Las lesiones en el lóbulo parietal no nos van a dar alteraciones sensitivas específicas de determinadas partes del cuerpo, sino nos van a dar alteraciones en la percepción de la sensibilidad. Lo vamos a ir conversando de aquí un momento, ¿ya? Luego también tenemos el lóbulo temporal, que bien ustedes conocen, pues está encargado de la audición, es el lóbulo por donde están circulando las radiaciones ópticas inferiores, ¿no? Y también es el área donde la comprensión del lenguaje se va a procesar, ¿no? En el área de Wernicke, ¿ya? Entonces, lesiones en este lóbulo temporal nos van a dar problemas en el lenguaje, tan igual que, que las lesiones que se producen en el lóbulo frontal, ¿no? Estas lesiones o estos trastornos del lenguaje debido a las lesiones de los lóbulos frontales o temporales o de sus interconexiones, pues se van a llamar o se van a denominar afasias. Y vamos a distinguirlos luego para más o menos reconocer qué tipos de afasias son. ¿Ya? Finalmente tenemos el lóbulo occipital, que obviamente se encarga de la integración
de las funciones visuales, ¿no? De la integración de las funciones visuales dentro de sus áreas visuales primarias y sus áreas visuales secundarias. ¿Mm? Muy bien, entonces, todas estas estructuras, toda esta corteza cerebral, pues, como les he dicho, va a estar, va a presentar interconexiones a través de la sustancia blanca, ¿no? Y además también estas fibras de todas estas estructuras se van a unir en fascículos más pequeños que van a recorrer todo el cerebro en dirección hacia la médula y al resto del cuerpo, ¿no? A través de la cápsula interna, ¿no? De la cápsula externa y de la cápsula extrema, ¿no? Son conexiones que se van a dar entre cada uno de estos lóbulos. Pero existe un sistema que conecta, un sistema de fibras blancas que conecta ambos hemisferios. Ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? ¿Pueden decir? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Cuál es el sistema de fibras blancas que conecta ambos hemisferios? El cuerpo calloso, doctor. ¿Y eso, El doctor? cuerpo calloso, ¿no es cierto? El cuerpo calloso es la estructura más importante que conecta ambos hemisferios, además de las comisuras, ¿no? También existe la comisura anterior y la comisura posterior, que son dos estructuras que también comunican ambos hemisferios. Pero la estructura más importante y de lejos es el cuerpo calloso, ¿no? Cuya sección o cuya lesión nos va a producir, pues, síndromes de disociación, ¿no? El paciente va, dependiendo de la zona de lesión del cuerpo calloso, el paciente inclusive puede perder completamente la condición y puede aislarse del entorno, ¿no? Puede presentar síndromes de desconexión completa. O también puede presentar nada más apraxias, o finalmente en las zonas más anteriores, pues de repente no va a presentar, ¿no? A nivel de por delante del rostro del cuerpo calloso, probablemente no presente muchas lesiones, pero esta definitivamente es una estructura muy importante que hay que reconocer, ¿no? Y que va a estar, pues, cubriendo las porciones más profundas del cerebro, ¿no? Como el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, ¿no? Lesiones de estas estructuras profundas muchas veces van a requerir seccionar el cuerpo calloso. Y estas secciones tienen que ser muy finas, tienen que ser secciones microquirúrgicas para que eviten cualquier tipo de complicación posoperatoria. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los hemisferios? Cualquier duda que ustedes tengan, chicos, por favor, no tengan temor en interrumpir y simplemente pueden levantar la mano y preguntar. ¿Ok? Muy bien. Uriel, sí, dime. Doctor, sí, una pregunta. ¿Cuál es la importancia, doctor, de la dominancia hemisférica en el paciente neurológico? Sí, de eso vamos a comenzar en un momentito. La dominancia pues tiene mucho que ver básicamente con el lenguaje, ¿no? Con la presentación de las afasias, ¿ya? En pacientes que son diestros, la dominancia cerebral es más que todo izquierda, ¿no? Y en los pacientes que son zurdos, la dominancia es de ambos lados, casi 50-50. Entonces, cuando uno tiene una lesión del lenguaje, cuando un paciente diestro tiene una lesión del lenguaje en el hemisferio dominante, que sería el hemisferio izquierdo, pues la afasia va a ser completa y los trastornos del lenguaje van a ser muy importantes, ¿no? Y del mismo modo, si uno tiene, por ejemplo, un meningioma o un glioma en el área del lenguaje del hemisferio dominante, el curso postoperatorio va a presentar una complicación importante en la función del lenguaje, ¿no? Pero por el contrario, en los pacientes que tienen lesiones en el área del lenguaje no dominante, pues su función, la función del lenguaje no va a estar muy deteriorada, ni por las lesiones, perdón, ni por las lesiones que se presenten en estas zonas, ni tampoco por los tumores o por los procedimientos quirúrgicos que se vayan a realizar. Entonces, ahí es importante determinar el grado de dominancia de los pacientes que vayamos a tener. Ujú. Muy buena pregunta. La siguiente diapositiva.
Andrew, Jesús. Doctor, disculpe una pregunta. Cuando los pacientes tienen hemorragia cerebral y se les tiene que colocar un drenaje ventricular para el drenaje líquido cefalorraquídeo, ¿se tiene que acceder también por el cuerpo calloso o por dónde? Muy buena pregunta. En realidad, se accede más por la corteza y se atraviesa en realidad la corteza cerebral y la sustancia blanca cerebral frontal anterior al área motora, ¿no? Generalmente los catéteres no se colocan en la línea media, sino se colocan a nivel de la línea media pupilar, ¿no? En la región unos 2 centímetros anteriores ¿cómo se llama? La sutura coronal y en la línea media pupilar. Eso evita que haya lesiones de la línea media, ¿no? Y en realidad esta zona, pues es una zona de poca elocuencia clínica, es decir, que no va a presentar síntomas, que no va a presentar, no va a tener manifestaciones clínicas a pesar de estar perforada. Entonces, es un procedimiento relativamente seguro, ¿ya? Al atravesar, ¿no? ¿Cómo se llama? La corteza y la sustancia blanca frontal, ¿ya? Premotora. Tiene que ser premotora. El área motora está más o menos a 2 centímetros, 2 a 4 centímetros de la sutura coronal. Entonces, cuando uno quiere hacer procedimientos cerca al área motora o procedimientos en el área frontal, necesariamente necesita o necesariamente tiene que observar la sutura coronal para poder realizar sus procedimientos, ¿no? E ir siempre anterior a la sutura coronal, ¿ya? La sutura coronal es un límite muy importante para evitar déficit motores en los procedimientos neuroquirúrgicos del lóbulo frontal. Muy bien. Muy buenas preguntas. Bueno, cuando hablamos de diencéfalo ya conversamos un poco sobre las estructuras más profundas, ¿no? Claro, me estaba olvidando en la diapositiva anterior, teníamos ahí las caras más externas, ¿no? La cara que está conectada hacia el cráneo, pero existe pues una cara medial y una cara inferior, ¿no? Que no estamos viéndola aquí, y cuyos giros también son muy importantes en cuanto a la función cognitiva, en cuanto a la función visual, especialmente recuerden que la cintura calcarina del lóbulo occipital discurre casi por la línea media, y cuando uno retrae el lóbulo occipital, realizando cirugías, por ejemplo, hacia la región pineal, pues puede comprimir esta cisura calcarina y puede producir déficits visuales importantes, ¿no? Entonces, la cara medial de los hemisferios cerebrales es también, o se corresponde con una superficie muy importante y muy funcional, ¿no? Muy funcional, tanto en las circunvoluciones supracallosas como en la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Y existe también una superficie inferior que está ocupada básicamente por el temporal, ¿no? Por la superficie inferior del lóbulo temporal occipital y también por la superficie inferior del lóbulo frontal. Estas estructuras, en el caso del lóbulo frontal, por ejemplo, se corresponden más con las funciones con las funciones olfatorias y con los nervios olfatorios, ¿no? En la parte frontal. Y cuando uno realiza cirugías subfrontales, pues usualmente podría lesionar estos nervios, ¿no? O por lo menos uno de ellos, y producir anosmias pues, en los pacientes, ¿no? En el curso postoperatorio de los pacientes. Muy bien. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. Sí, les decía que cuando mencionamos o cuando conversamos sobre el diencéfalo, pues básicamente conversamos sobre estructuras como el tálamo y el hipotálamo, ¿no? El tálamo, que es el centro de asociación de todas las vías sensitivas y motoras que van y vienen del cerebro que van y vienen al cerebro y del cerebro y que salen del cerebro, ¿no? Entonces, este área es muy funcional. El tálamo es una estructura muy funcional, tanto así que los gliomas talámicos, por ejemplo, pues son inoperables, pues el curso posoperatorio es inevitablemente malo, entonces estos pacientes pasan a radiación y a quimioterapia, ¿no? Y a pesar de ser una estructura pequeña,
contiene muchísimos haces, como ustedes pueden ver ahí en la figura inferior, pues la distribución del tálamo para las vías motoras, para las vías sensitivas, para las vías sensoriales, es sumamente importante, ¿no? Es el centro de asociación de todo el cerebro. Y el hipotálamo, que está pues obviamente por debajo del tálamo, ¿no? Y que va a dar origen a la hipófisis, pues, se va a encargar, como todos sabemos, básicamente de las funciones endocrinológicas, de las funciones viscerales, de la homeostasis interna, ¿no? Del ciclo sueño-vigilia junto con el sistema pineal, ¿no? Junto con la glándula pineal. Y también lesiones a este nivel pues nos van a producir severas alteraciones básicamente endocrinológicas, ¿no? Uno de los problemas más importantes en la lesión, por ejemplo, del hipotálamo durante cirugías por lesiones o por procesos expansivos en esta zona, pues es la diabetes insípida, ¿no? Que básicamente desregula toda la homeostasis y todo el sistema hidroelectrolítico y nos va a producir pues hipernatremias severas, el paciente comienza a presentar poliuria y un desbalance muy marcado si es que no se le restituye, ¿no? Con vasopresina o desmopresina, ¿no? Entonces, básicamente estas dos estructuras del diencéfalo se van a encargar del control y de la regulación de la regulación homeostática, así como de la integración de todo el sistema nervioso central en sus ejes aferentes y eferentes. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, los ganglios basales son estructuras ya un poco más profundas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que debajo de las fibras blancas, ¿no? Y debajo de los haces de conexión y de conducción, pues tenemos todavía otras estructuras grises, ¿no? Estas estructuras grises se corresponden con los ganglios basales, ¿no? Estas pues se van a corresponder con el núcleo caudado, el putamen y el globus pallidum, ¿no? La combinación del globus pallidum con el putamen van a formar el núcleo lenticular. ¿Mm? Estas estructuras, estos núcleos basales, se van a conectar con la sustancia negra, ¿no? del tronco encefálico para la regulación de los movimientos corporales. Si bien es cierto la corteza, ¿no? y el haz piramidal se encargan de la función motora, el cerebelo se va a encargar de la regulación fina de esta función motora, o perdón, de la regulación, de la coordinación de esta función motora, pero estos núcleos basales se encargan de la regulación fina, ¿no? De los movimientos finos motores, ¿no? Y es así que cuando existen lesiones en la producción de hormonas, ¿no? Desde la sustancia negra y cuando existe una disrupción en este circuito motor y con los núcleos basales, pues vamos a tener los trastornos del movimiento, tipo las coreas, tipo el Parkinson, ¿no? Y por tanto, el tratamiento quirúrgico de estas lesiones del movimiento muchas veces van a tener su objetivo en estos núcleos basales, ¿ya? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de realizar cirugía estereotáctica y de colocar un neuroestimulador, pues básicamente está viendo la posibilidad de colocar este neuroestimulador en cualquiera de estas estructuras que se corresponden con los núcleos basales, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues estos núcleos basales también son estructuras muy finas y van a requerir movimientos quirúrgicos muy precisos, ¿no? Es por esa razón que la cirugía estereotáctica y la cirugía robótica son muy útiles en estos casos. Bien. También, como ustedes ven, entre estas estructuras, pues están circulando la cápsula interna, ¿no? Básicamente que está transportando el haz piramidal, y la cápsula externa y la cápsula extrema, ¿no es cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien.
bien, si no existe ninguna, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, el tronco encefálico. Básicamente, el tronco encefálico se va a corresponder de tres estructuras, ¿no es cierto? El mesencéfalo, el puente o la protuberancia y el bulbo. ¿Mm? Y pues estas estructuras ya van a formar la parte más íntima del contenido intracraneal, ¿ya? Y van a contener los núcleos, así como las fibras de transporte de todas las vías motoras y de los nervios craneales. ¿Mm? Son frecuentes los accidentes cerebrovasculares a nivel de estas lesiones, perdón, a nivel de estas estructuras. ¿Mm? Y reconocerlos clínicamente es un reto para el neurólogo, es un reto para el neurocirujano. ¿Mm? Y bueno, y esto también hace que pues este tipo de lesiones sean más interesantes, ¿no? Y sean más interesantes clínicamente. Cuando uno tiene o cuando uno sospecha una lesión del tronco encefálico, el nivel de localización de la lesión o del daño se va a determinar por el nivel de lesión de los nervios craneales. ¿Ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, sospecha que hay una lesión del tronco a nivel del mesencéfalo, va a tener que evaluar muy bien el segundo y el tercer nervio craneal, ¿no? Pues estos nervios tienen sus núcleos y tienen sus orígenes a este nivel, a nivel mesencefálico. Cuando uno sospecha de una lesión más inferior, pues va a tener que evaluar el quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Lesiones en cualquiera de estos nervios craneales asociadas, pues, por ejemplo, a déficit motores, asociadas a déficits sensitivos, ¿no? Ipsilaterales o contralaterales, nos van a dar la sospecha de una lesión a nivel de la protuberancia, ¿no? Y cuando uno sospecha una lesión vulvar, tiene que evaluar nervios craneales bajos, ¿no? ¿Ya? Desde el 9, 10, 11, el 12. Tiene que evaluar la función de la lengua, tiene que evaluar la función del glosofaringio en la úvula, ¿no? Tiene que evaluar la deglución, tiene que evaluar el nervio espinal, ¿no? O los nervios espinales, la función de estos nervios espinales. Y esto realmente enriquece mucho el campo clínico neurológico, ¿no? Es muy interesante y a la vez es todo un reto evaluar el nivel anatómico de una lesión vascular isquémica o de una lesión vascular hemorrágica en el tronco encefálico, ¿ya? Pero como les vuelvo a decir, el criterio aquí es primero determinar qué tipo de nervio craneal se está lesionando, ¿no? Y cuando uno determina el tipo de nervio craneal, uno ya automáticamente va sospechando del nivel de la lesión. ¿Alguna pregunta por aquí? Por ejemplo, ¿qué opinarían ustedes si nosotros tuviésemos un paciente con una hemiparesia, ¿no? O una hemiplegia, ¿ya? Y afectación de la mirada externa. El paciente no logra mirar hacia afuera con el ojo derecho. Y cuando mira hacia afuera con el ojo derecho, simplemente se nota un estrabismo, ¿no? El ojo izquierdo mira hacia adentro, pero el ojo derecho no logra mirar hacia afuera. ¿A qué nivel del tronco encefálico ustedes estarían sospechando la lesión? ¿Qué nervio se encarga de la mirada externa? Sería, El resto doctor, a externo. nivel del tercer par craneal o cuarto y sexto par craneal. El sexto, ¿no es cierto? El sexto nervio craneal
se encarga, o el motor ocular externo, como bien lo ha mencionado, se encarga de la mirada externa. Entonces, ¿dónde estaría sospechando el nivel de la lesión? ¿En el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo? El bulbo, doctor. En el bulbo, lo voy a matar ahorita. Les estoy diciendo que en el bulbo están los nervios Perdón, el terminales puente, bajos. doctor. Nivel del puente, doctor. En el puente, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que ha llegado, un paciente que está relativamente no lúcido, pero sí abre los ojos, puede responder a algunas, puede responder al estímulo motor, ¿no? O puede levantar la mano, pero tiene muchas dificultades para deglutir y necesita que lo intuben, ¿no? Le sacan el tubo, no puede deglutir, se está asfixiando y no puede respirar. Ya su saturación cae, pero el paciente está relativamente estable, ¿no? Y les dicen, ¿sabe qué, doctor? Sí, en la tomografía le hemos visto una lesión isquémica que está en el tronco cerebral, ¿no? Pero no sabemos muy bien a qué nivel del tronco está. ¿Qué nivel ustedes sospecharían? ¿El mesencéfalo, la protuberancia o el bulbo? ¿Bulbo? El bulbo, ¿no es cierto? El bulbo. ¿Por qué? Porque está comprometido el par 9 y 10. Ya, claro, ¿no? Los nervios para la deglución, ¿no? Y los nervios para la buena ventilación. Entonces, esos son los criterios, ¿ya, chicos? Y si uno tiene midriasis o uno tiene pupilas anisocóricas asociadas a hemiplegia, ¿dónde está la lesión? Pupilas anisocóricas. ¿Quién se encarga? En el tercero, si no me equivoco. Entonces, ¿dónde estaría la lesión? Mesencéfalo. Mesencéfalo. Muy bien, ¿no? Entonces, fíjense que nada más conociendo la localización, y obviamente en vuestra evaluación clínica les va a ayudar el antecedente, ¿no? O sea, que súbitamente mi mamá pues ha comenzado a presentar este problema, estábamos almorzando, estábamos cenando, y de pronto nos dijo que tenía dolor de cabeza, y de pronto comenzó a tener doble visión, y uno de los ojitos se le comenzó a paralizar, ¿no? Y por eso que le hemos traído. Y poco a poco también el lado derecho o izquierdo del cuerpo se le ha comenzado a paralizar y ya no ha podido caminar. Entonces, este tipo de evaluación clínica les va a ayudar a ustedes a determinar la localización topográfica de cualquier lesión, ¿no? Y en tronco cerebral, recuerden siempre evaluar los nervios craneales. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, el cerebelo, ¿no? Como decíamos, el cerebelo, una estructura bastante pequeñita de la fosa posterior, ¿no? Que está dividida de todas del cerebro a través del tentorium, ¿no? El tentorium es la estructura que divide todas las estructuras supratentoriales y las estructuras infratentoriales o las estructuras de la fosa posterior, ¿ya? Este cerebelo se va a encargar de la coordinación de la función motora, ¿no? Y la alteración de la coordinación en la coordinación de la función motora se va a llamar, ¿cómo dijimos que se llamaba? Un déficit cerebeloso y alteración de la coordinación de la función motora, ¿cómo se llama? Disinesia. No. Ataxia, chicos. La alteración en la coordinación del movimiento motor se llama ataxia, ¿ya? Entonces, las lesiones cerebelosas nos van a dar cierto tipo de ataxias, ¿ya? Y el paciente, pues, va a presentar dismetrías, ¿no? No va a poder realizar algunas maniobras de punta dedo, va a presentar mucho temblor, va a presentar alteración en la postura y en la marcha. Y nosotros tenemos que sospechar que en estos casos el paciente puede estar teniendo una lesión cerebelosa, ¿ya? Esa es básicamente la función más importante del cerebelo, ¿ya? Y esta función atáxica
generalmente se distribuye en la línea media, en el vermis, ¿no? El vermis cerebeloso es la zona funcional del cerebelo. Los hemisferios cerebelosos no son tan funcionales, ¿no? Lo que quiere decir que a veces las lesiones o los tumores que aparecen o los infartos y las hemorragias que aparecen en los hemisferios cerebelosos no van a darnos una clínica muy importante. Pero cuando la lesión se acerca hacia la línea media, hacia la zona del vermis, pues las manifestaciones clínicas van a ser mucho más significativas. Muy bien. Aquí, delante, porque se supone que el vermis es una estructura posterior, delante del vermis vamos a tener el cuarto ventrículo, ¿ya? Este cuarto ventrículo, pues, que es un espacio, ¿no?, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, va a tener una pared anterior o el piso del cuarto ventrículo donde descansan todos los núcleos de los nervios craneales. Entonces, cuando uno hace una cirugía del cuarto ventrículo por, imagínense, un ependimoma, un meduloblastoma o un papiloma, ¿no?, un carcinoma de los plexos coroideos, pues tiene que tener mucho cuidado en no lesionar el piso del cuarto ventrículo. Puede lesionar el techo, que se corresponde un poco con el cerebelo, pues no es tan funcional, pero el piso del cuarto ventrículo es una estructura muy funcional, ¿no? Y en la parte más inferior de este piso del cuarto ventrículo, donde está el óvex, por ejemplo, van a descansar los núcleos de los nervios craneales bajos, ¿no? Y cualquier lesión a este nivel, pues lamentablemente van a hacer que nuestro paciente se quede intubado y que no tenga una buena respuesta posoperatoria, ¿no? Muchos de ellos fallecen, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, los agujeros que permiten, ¿no?, la apertura de este cuarto ventrículo, ya saben, ¿no?, que son los agujeros de Luschka o los laterales y los agujeros de Magendie, ¿no? Y el conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿cómo se llama? Sí. El conducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Acueducto de Silvio, creo que. El acueducto de Silvio, muy bien, el acueducto de Silvio, ¿ya? ¿Y cuál es esta estructura? Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva del lado derecho, ¿no? Ahí viene el acueducto que está comunicando el tercero con el cuarto, y hay una estructura posterior al acueducto, ¿no?, que está por debajo de la glándula pineal. ¿Ustedes me pueden decir cómo se llama esta estructura o qué contiene? Bueno, este es un poquito más complejo. Esta estructura se llama el tectum, ¿no? Y básicamente aquí está el tubérculo cuadrigémino, ¿ya? Ahí arriba está la glándula pineal, ahí tenemos el esplenio del cuerpo calloso, y como ustedes pueden ver, entre la glándula pineal y el esplenio del cuerpo calloso está saliendo la vena cerebral interna, ¿ya? Estas venas cerebrales internas son muy importantes, pues son el drenaje de las estructuras más profundas como el tálamo, ¿no?, como las paredes del tercer ventrículo, las paredes mediales de los ventrículos laterales, ¿no?, se van a drenar, ¿no?, a través de estas venas cerebrales internas, ¿ya? En cirugía pineal, en cirugía de la región pineal, estas son estructuras muy importantes que no se pueden colapsar. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y obviamente cuando hablamos de médula espinal, pues necesitamos conocer en principio la distribución de los niveles o de los segmentos, ¿no?, de la médula espinal, y luego también la sistematización, ¿no?, de los cordones dentro de la médula espinal. ¿Cuántos nervios cervicales tenemos? ¿Cuántas raíces cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7 y raíces 8. Doctor, y 8 raíces. 8 raíces, ¿no es cierto? ¿Cuántas raíces torácicas? 12, ¿no? Raíces lumbares, 12. 5 y 1. Entonces la diferencia está aquí, ¿no? ¿Y por dónde discurre la octava raíz cervical? Sobre la vértebra T1, creo.
ya, ¿sí? Debajo del C7 y sobre el T1, ¿no es cierto? Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante a la hora de determinar los niveles de localización de las lesiones y los niveles de los dermatomas, ¿no? Cuando uno tiene cuando uno quiere evaluar la sistematización, o perdón, cuando uno quiere localizar el nivel de lesión en la médula espinal, pues el primer aspecto que debe de tomar en cuenta es el dermatoma, ¿no? O la sensibilidad o la alteración sensitiva, ¿ya? En médula espinal o en la evaluación de la médula espinal, no es tan, es significativo, pero no es tan específico, o no es tan no es tan específica la evaluación de la función motora. No nos va a dar un nivel de lesión, ¿ya? El aspecto clínico indispensable en la evaluación de la médula espinal es la evaluación sensitiva. Esta evaluación sensitiva nos va a dar el nivel de lesión de cualquier segmento vertebral, ¿no? En cualquier segmento vertebral. Y obviamente también necesitamos conocer las vías ascendentes y las vías descendentes, ¿ya? Y a través de estas vías ascendentes o descendentes determinar el nivel de lesión que nosotros podamos tener en la médula, ¿no? Vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, de pronto aquí hay que recordar que pues las astas posteriores, ¿no? De la sustancia gris en la médula son mucho más delgadas que las anteriores y, y ese aspecto es el que nos va a dar la orientación imagenológica para nuestra evaluación clínica, ¿no? Hay que recordar también que los cordones posteriores básicamente son más sensitivos, ¿no? Con los fascículos, pues, espinotalámicos, anteriores o laterales, pues, siendo mucho más anteriores y distribuyéndose de manera más anterior, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, le hemos dado un repaso general y básicamente topográfico a la anatomía a la anatomía neuroquirúrgica del sistema nervioso. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, aquí todavía no hemos conversado sobre la distribución del sistema vascular, ¿no? La distribución de las arterias y las venas, que vamos a ir tocándolo en el segmento de pues, lesiones vasculares. Y tampoco hemos tocado todavía la distribución del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que lo vamos a ir viendo también en el capítulo correspondiente. Cómo se distribuyen los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el canal ependimario. Pero fuera de eso, si ustedes tuviesen alguna duda. Muy bien, creo que no. Muy bien, entonces ahora vamos a conversar un poquito sobre la semiología neuroquirúrgica. Cuando ustedes vengan al hospital y cuando nos veamos en estas semanas y con los chicos que también ya nos estamos viendo, pues nosotros, los neurocirujanos, tenemos una forma típica de evaluar a nuestros pacientes, ¿no? Y creo que también los neurólogos y todos los que hacen evaluación neurológica. Pero básicamente nosotros nos enfocamos en algunos de estos aspectos. Son 5 aspectos en los que nosotros nos enfocamos desde que vemos al paciente que está hospitalizado o que está en consultorio externo, ¿no? O cualquier paciente neurológico en general, ¿ya? Lo primero que nosotros vemos y lo primero que ustedes van a ver cuando evalúen a un paciente neurológico va a ser determinar el estado de sus funciones superiores, ¿no? ¿Qué significa eso? El grado cognitivo en el que se encuentra el paciente y los problemas o la disfunción del lenguaje que pueda tener el paciente. Entonces, una evaluación cuantitativa de esto, pues es la evaluación del Glasgow, que inicialmente fue elaborada para evaluar TEC, pero que ahora se ha extendido mucho más y tiene un rango mucho más amplio de aceptación
para cuantificar el estado neurológico, el estado cognitivo de un paciente, ¿no? Y también, como les vuelvo a decir, la evaluación del lenguaje. Estos dos aspectos son importantes y son la primera evaluación que nosotros le realizamos a un paciente neuroquirúrgico, ¿no? Pasada esta evaluación reconocemos la función motora. Necesitamos determinar si existe algún déficit motor en alguna parte del cuerpo, ¿no? O en alguna parte de la cara, o en alguna parte, alguna región que determine alguna lesión de algún nervio craneal, ¿no? Luego pasamos a ver, a evaluar la función sensitiva, ¿no? En sus distintas formas. Asimismo, determinamos el grado de coordinación que tiene el paciente. Luego, examinamos los pares craneales, todos ellos. Y finalmente también examinamos la parte de los reflejos osteotendinosos, pero básicamente en el contexto de la determinación o del hallazgo de un déficit motor que puede existir, ¿no? Pero en general, 5 aspectos son necesarios a la hora de la evaluación del paciente neuroquirúrgico. La evaluación de las funciones superiores o funciones mentales, la determinación de la función motora, función sensitiva, la coordinación y el estado de los nervios craneales, ¿ya? Estas 5 funciones ustedes tienen que reconocerlas y cuando tengan vuestra, no sé si vamos a tener algún examen práctico, pero por lo menos sí voy a evaluar la evaluación neurológica que ustedes le hagan al paciente al final de vuestras rotaciones. Necesitan evaluar estos aspectos, ¿ya? Y en las evoluciones de piso también realizamos estas evaluaciones, ¿no es cierto? Recuérdenlo, funciones mentales superiores, función motora, sensitiva, la coordinación y los nervios craneales. La siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, como les decía, cuando conversamos sobre las funciones mentales superiores, pues hablamos básicamente sobre el estado cognitivo. Ya les había dicho que la escala de Glasgow o una evaluación cualitativa, ¿no? De si el paciente está despierto, si está lúcido, si está orientado en las 3 esferas o no, es importante para decirnos si existe o no cierto grado de deterioro en el paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo. Nosotros operamos a un paciente de fosa posterior y el paciente se presentó con hidrocefalia. Inicialmente se le puso una válvula y luego le operamos un meningioma de la fosa posterior. Entonces, el postoperatorio inmediato estuvo bien, ya el paciente respondía, pero a los 3 o 4 días el paciente comenzó a presentar desorientación en tiempo, desorientación en espacio, un poco letárgico, abría los ojos solo al llamado y no tenía alteraciones atáxicas, no presentaba dismetría, disdiadococinesia o cualquier lesión que nos pueda indicar un problema de la coordinación, ¿no? Entonces, en este paciente que estaba en sus 3 días de posoperado, ¿qué sospecharían ustedes? ¿Qué habría pasado con este paciente? O por lo menos, ¿dónde está el problema? Estaría en la zona operatoria, que es la fosa posterior, estaría en la zona cognitiva, que es la parte supratentorial, la parte frontal, o estaría presentando una lesión del tronco o del diencéfalo, de los ganglios basales. ¿Dónde sospecharían ustedes que el paciente esté presentando? ¿Por qué sospecharían que este paciente esté presentando este deterioro? A ver, Uriel. Doctor, quizás el paciente esté haciendo clínica supratentorial, porque quizás está viendo un problema con el líquido cefalorraquídeo del propio paciente. ¿Qué estaría pasando con el líquido? Estaría volviendo quizás a desarrollar hidrocefalia, doctor. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué el paciente estaría desarrollando hidrocefalia después de operarse de un tumor de la fosa posterior si tenía la válvula y todo estaba bien? Quizás, doctor, una falla de la propia válvula, ¿no?
Ujú. Puede ser. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Alguna otra opinión? Yuri. Sí, doctor, podría ser porque se hubiera podido dañar o obstruir el agujero, el acueducto de Silvio. Eso podría estar causando la hidrocefalia. Hidrocefalia, pero ya tenía válvula. Y si se estuviera obstruyendo el acueducto de Silvio, se supone que el líquido se tendría que drenar hacia el abdomen, ¿no? Pero sí tiene razón, o sea, esta clínica no es una clínica cerebelosa, ¿no? No es una hemorragia en la fosa posterior, no es que el paciente tenga dañados los nervios craneales, no es que el paciente se haya dañado de repente el piso del cuarto ventrículo o se haya abierto el cuarto ventrículo porque el paciente está extubado y no tiene dificultades, ¿no? Pero sí está presentando deterioro cognitivo y el deterioro cognitivo es más supratentorial. Entonces, la sospecha aquí era que de repente durante la cirugía parte del sangradito se haya introducido a través del cuarto ventrículo y a través del acueducto y haya llegado hasta el catéter y haya obstruido el catéter, ¿no? Y eso haya ocasionado cierta hidrocefalia. Entonces, si no tuviésemos una tomografía, ¿qué maniobra nos ayudaría a determinar si la válvula está obstruida o no? Yo sé que es un poquito, yo sé que esto es un poco más de especialidad, pero me gusta, pero tiene mucho de lógica, requiere nada más que razonamiento, chicos. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en estos casos es a veces comprimir la válvula y ver si esa válvula está funcionando o no. ¿No? Y efectivamente, al tercer o cuarto día, pues visitando al paciente, yo le comencé a comprimir la válvula y la válvula tenía cierta resistencia, ¿no? Entonces no llenaba bien y existía cierta resistencia inclusive a la eliminación. En este caso lo que hicimos fue pues simplemente reactivar el funcionamiento de la válvula, ¿no? Presionar la válvula continuamente hasta que el flujo mejore, ¿no? Y el paciente ha ido mejorando, ¿no? Hoy día ya está mucho más despierto, ya estaba conversando con su hermana, ya está mucho más orientado. Todavía estamos esperando que le hagan la tomografía o la resonancia, y, pero creo que su cuadro ya está cediendo. Entonces, eh, si no tuviésemos los conocimientos semiológicos, si no tuviésemos los conocimientos anatómicos, diríamos que de repente, oh, este paciente está sangrando y está presentando una hemorragia en la fosa posterior, o este paciente ha hecho un infarto del cerebelo, ¿no? Y por eso está haciendo esta clínica. Entonces, ahí esa es la razón por la que la anatomía y la neurofisiología son indispensables en la parte neuroquirúrgica, ¿no? Porque nos van a ayudar a encontrar los problemas y a descartar lógicamente nuestras dudas. Muy bien. Entonces, eso en la parte cognitiva, ¿no? Pero además, pues cuando uno evalúa los trastornos de las funciones superiores, pues necesita evaluar el lenguaje, ¿no? Y para evaluar el lenguaje, aquí sí tenemos muchos conceptos, ¿no? Eh, eh, pues tenemos las afasias, tenemos las disartrias, vamos a ir detallando poco a poco. Y es importante reconocer también el tipo de trastorno del lenguaje que pueda tener el paciente, porque nos va a apoyar en nuestra orientación clínica y en la localización topográfica de la lesión. Lo otro que nos va a ayudar a determinar nuestras funciones superiores, pues, es evaluar las agnosias, ¿no? Y finalmente también evaluar las apraxias. Vamos a detallar en qué consisten estas alteraciones en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trastorno del lenguaje, básicamente tenemos que definir dos términos, ¿no? La disartria y la afasia, ¿ya? La disartria es un problema en la articulación del lenguaje, ¿ya? El paciente con disartria no tiene problemas en el cerebro para reproducir su lenguaje, o sea, no tiene problemas
para elaborar gramaticalmente una oración, ¿no? O para entender expresiones de otras personas. Pero sí tiene dificultades para articular una palabra, ¿no? Para articular expresiones, oraciones, ¿no? Puede ser un paciente, por ejemplo, que tartamudea, ¿no? En cambio, la afasia es un problema de lenguaje que se origina por lesión del sistema nervioso central, ¿no? Cuando uno tiene lesiones isquémicas o hemorrágicas o tumorales dentro del cerebro en las zonas del lenguaje, pues va a producir afasia. Ese es el término. Bien. Entonces, un paciente que tiene dificultades en el lenguaje debido a una lesión del hipogloso, del 12º nervio craneal. ¿Qué tipo de trastorno del lenguaje tendría? ¿Afasia o disartria? Una disartria, doctor. Disartria, ¿no es cierto? Porque la lesión no está en las áreas del lenguaje de los lóbulos o de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Sino está en la articulación del lenguaje, derivada de una lesión del núcleo o del nervio que se encarga, pues, de la articulación del lenguaje. Muy bien. La siguiente diapositiva. ¿Ya? Y cuando uno tiene afasias, es decir, cuando uno tiene problemas en la expresión o la comprensión del lenguaje, pues puede tener distintas formas de afasia, ¿no? Por lo menos se han determinado todas estas formas de afasia, ¿ya? La afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia global, las transcorticales, motora y sensitiva. Y cada una de estas, pues tiene, como podemos ver en la figura superior, lesiones específicas, ¿no? Zonas topográficas específicas que son diferentes unas de otras. La evaluación clínica, la evaluación semiológica de las afasias va a requerir evaluar 4 componentes. La fluencia, que significa la capacidad de expresar, ¿no? Las palabras y la cantidad de palabras que uno expresa en determinado tiempo, ¿no? La comprensión, es evidente que va a requerir que un paciente comprenda el lenguaje hablado de su interlocutor, ¿no? La nominación, que comience a nombrar objetos, y la repetición, que repita, ¿no? Lo que uno le dice. En todas estas, excepto en las afasias transcorticales, la repetición está afectada, ¿ya? Las afasias transcorticales, sí, el paciente con afasia transcortical sí puede repetir, ¿no? Sea transcortical motora o transcortical sensitiva. La transcortical motora es como si fuese una afasia de Broca, pero con repetición. Y la transcortical sensitiva es como si fuese una afasia de Wernicke con repetición. Y doctor, entonces, ¿en qué consiste una afasia de Broca y una afasia de Wernicke? Bueno, la afasia de Broca es la lesión del área, pues, del área de Broca o el área motora, ¿no? El área motora. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener dificultades para la expresión del lenguaje, porque el área motora, el área funcional, el área de la reproducción del lenguaje va a estar afectada. Por tanto, la fluencia en estos pacientes va a estar ausente. Uno le pregunta al paciente, el paciente logra entender, se da cuenta de su discapacidad, pero no puede hablar y sufre mucho cuando trata de responder. Y simplemente pues responde con algunos sonidos o puede responder inclusive con algunas palabras, pero que no se relacionan al contexto. Entonces, en la afasia de Broca, la fluencia, el paciente no logra hablar, ¿no? Emite sonidos, emite algunas palabras que no se corresponden, pero sí logra entender lo que su interlocutor le pregunta.
¿no? En esta fase de Broca, el paciente tampoco va a poder nominar y tampoco va a poder repetir, ¿no? Lo único que va a poder hacer es comprender. Muy bien. Por el contrario, en la fase de Wernicke, el paciente sí comienza a hablar fluidamente, pero y el lenguaje y la articulación gramatical, ¿no?, del lenguaje va a estar preservada, pero el paciente no logra entender lo que su interlocutor le pregunta, ¿no? Comienza a responder cosas muy diferentes de lo que su interlocutor le pregunta y tampoco entiende la situación de su enfermedad, ¿no? Entonces es un paciente verborreico que simplemente no responde y no entiende a las órdenes de su interlocutor. Uno le dice, inclusive si una manera de determinar si el paciente les está obedeciendo o no, pues es decirle que cierre los ojos o que levante la mano o que les dé la mano, que mueva los pies, que doble las rodillas. Y el paciente no les va a entender, ¿no? Pero sí la fluencia, la capacidad de expresión de su lenguaje va a estar preservada. En esta fase de Wernicke, pues en esta fase de Wernicke la lesión se va a encontrar, ¿no es cierto?, en el área de Wernicke, ¿ya? Más en la zona temporoparietal, en la zona temporal, ¿no?, en la zona de comprensión del lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre la fascia de conducción, no estamos hablando de ninguna lesión cortical, pero sí estamos ya hablando sobre este fascículo que une, ¿no? Este fascículo del lenguaje que une tanto el área motora del lenguaje con el área sensitiva del lenguaje, ¿no? Entonces, este fascículo que une estas dos áreas se llama el fascículo arcuato, ¿no? Y en este fascículo arcuato, tanto las afasias no son tan marcadas, no son tan severas, ¿ya? Y el paciente sí puede llegar a comprender y sí llega a hablar, pero lo que no puede hacer es nominar y tampoco puede repetir, es decir, no puede nombrar objetos, tampoco puede repetir lo que uno le dice, ¿ya? Pero es una de las afasias más sutiles, más suaves y con mejor pronóstico, obviamente, que cualquiera de las anteriores, ¿ya? La afasia global es de las peores, es la afasia más severa que puede existir. Y en esta, pues, existen lesiones amplias, ¿no? Lesiones que afectan casi todo el hemisferio dominante, ¿no? Y afectan tanto la zona motora como la como el área sensitiva del lenguaje. Y básicamente se deben, pues, a infartos o hemorragias hemisféricas. En el caso de las hemorragias hemisféricas, usualmente los pacientes presentan grave deterioro y uno casi no los puede evaluar, ¿no? Porque los pacientes están en coma. Pero en los pacientes o las pacientes que tienen trastornos isquémicos hemisféricos, pues en ellos sí uno puede lograr determinar este tipo de lesiones del lenguaje, ¿no? Los trastornos isquémicos usualmente no producen trastornos o no llevan al coma al paciente, ¿ya? Porque no son lesiones ocupantes. Muy bien, pero esta fascia global no tiene muy buen pronóstico y lamentablemente los pacientes van a necesitar mucha rehabilitación. Y como les mencionaba, pues la fascia transcortical motora, la transcortical sensitiva, se podrían llamar transcortical de Broca o transcortical de Wernicke, ¿no? Y en ellos la repetición sí va a estar preservada y los componentes van a ser, los déficits van a ser lo mismo, van a ser los mismos, ¿no? La transcortical motora va a ser, pues, va a presentar problemas en cuanto a la fluencia, en cuanto a la, ¿no?, a la elaboración del lenguaje por parte del paciente, con una comprensión preservada. Y la transcortical sensitiva, pues va a presentar problemas en la comprensión. Pero ¿por qué estos pacientes repiten? Porque en realidad las lesiones no están en las áreas funcionales, en las áreas elocuentes, ¿no? La transcortical motora no tiene un problema en el área del lenguaje, y la transcortical sensitiva tampoco en el área de Wernicke. El problema en estos pacientes es que existe
lesiones vasculares en las zonas límite, en las zonas límite de las arterias grandes. Por ejemplo, en las zonas de comunicación entre las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias, ¿no? Entonces, en estos casos, en estos pacientes generalmente las tomografías nos muestran zonas de infarto extensas, pero en esas zonas límite, ¿ya? En esas zonas córticos subcorticales, no, sí, pues córticos subcorticales entre que están comprometiendo o que comprenden la zona de comunicación entre estas arterias grandes, ¿no? Básicamente las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a trastornos del lenguaje, a afasias? Doctor, yo tengo una pregunta, disculpe. Ujú. ¿Por qué hay algunos estudios sobre pacientes con afasia de Broca que de hecho están haciendo terapia de lenguaje mediante canto y están teniendo bastante buenos outcomes en lo que viene a ser la fluencia, pero cantada, ¿no? Ujú. Todas estas afasias, especialmente las afasias de Broca, pues requieren rehabilitación física, ¿ya? Y la rehabilitación física en ellos utiliza diferentes tipos de ejercicios, se podría decir, ¿no? Pero la rehabilitación física no lo es todo, ¿no? También puede existir estimulación cortical, también pueden existir otro tipo de terapias y obviamente cada terapia va a presentar pues diferentes dinámicas, ¿no? Como tú dices, los pacientes que pueden estar cantando de repente tienen una mayor dinámica para mejorar la fluidez de su lenguaje, de repente se sienten mucho más comprometidos con su lenguaje, de repente la presión no es tan intensa para la elaboración del lenguaje y también de repente existe un contexto social, ¿no? Que les ayuda a que entre ellos puedan comprometerse, ¿no? A cantar y puedan puedan seguirse unos a otros, ¿no? Esa puede ser una de las indicaciones. Pero también existe, por ejemplo, la realidad virtual, la terapia física con realidad virtual, ¿no? Para estos pacientes, que les estimula también a poder pronunciar mientras alguien les está hablando. En realidad son modalidades terapéuticas, ¿no? Para la rehabilitación, ¿ya? Y obviamente cada una de estas va a tener diferentes resultados. Los resultados se pueden medir en cuanto a respuesta o en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a respuesta. Y va a depender mucho del tipo de patología que exista, ¿no? Es distinto un paciente que haya presentado una lesión isquémica en esta zona a un paciente que sea posoperado de un meningioma que ha estado comprometiendo esa zona, ¿no? Esos pacientes con meningiomas en los cuales solamente existe o ha existido una compresión, pues van a tener una o compresión de esta zona, de estas zonas funcionales, van a tener una respuesta mucho mejor, ¿no? Que los pacientes con problemas isquémicos, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, van a existir siempre diferentes modalidades y de eso se trata en realidad la terapéutica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. La otra forma de evaluar las funciones superiores, pues, o por lo menos la otra función que nosotros necesitamos evaluar en las funciones superiores son las agnosias, ¿no? Que básicamente son las dificultades para reconocer estímulos sensoriales, ¿no? Visuales, táctiles, auditivos, ¿no? A pesar de que no exista alteración en la comprensión ni defectos en las sensibilidades primarias, ¿no? Es decir, las zonas de comprensión de estos estímulos pues se mantienen preservadas y las zonas primarias de percepción, la piel o el complejo auditivo o el complejo visual se mantienen preservados. Entonces, básicamente estas agnosias nos van a determinar lesiones corticales,
¿no? Y vamos a tener pues agnosias visuales, ¿no? En las cuales los pacientes son incapaces de reconocer, por ejemplo, rostros humanos de personas que ya las conocían. A esto se le llama la prosopagnosia o prosopognosia, ¿no? También van a tener dificultad para reconocer, por ejemplo, dos objetos al mismo tiempo, ¿no? Usualmente nosotros podemos reconocer 2, 3, 4 o los muchísimos objetos dentro del campo visual, ¿ya? Pero estos pacientes no pueden realizarlo, entonces a esto se les llama la simultagnosia, ¿no? Y como decíamos al inicio, pues son lesiones que se van a presentar en las áreas de asociación visual, ¿no? En las áreas secundarias visuales. Y estas lesiones en la corteza visual raramente van a presentar ceguera completa, ¿no? O raramente van a presentar ausencia, un déficit completo de la función visual, con excepción de las lesiones en la fisura calcarina, que son las áreas, o que es el área primaria, ¿no? De la función visual. Pero el resto de lesiones en las áreas visuales nos van a presentar problemas en cuanto a la elaboración del estímulo, en cuanto al entendimiento del estímulo, ¿ya? También podemos tener alteraciones en las áreas parietales, ¿no? Y lo que va a dar resultado a las agnosias táctiles, ¿no? Por ejemplo, la asterognosia, que viene a ser la dificultad o la incapacidad que uno tiene para reconocer un objeto tocándolo con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, cuando uno abre los ojos y ve el objeto, sí reconoce de qué se trata, cuál es ese objeto, pero cuando uno mantiene los ojos cerrados y trata de reconocer el objeto a través de sus formas, pues se le es imposible, ¿no? La asterognosia. La atopognosia, que es también la incapacidad de poder reconocer un estímulo táctil, ¿no? Nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos y le tocamos determinadas partes del cuerpo y le decimos que nos reconozcan esas partes, y los pacientes con lesiones parietales son incapaces de decirnos dónde está localizada la lesión. Sí sienten la lesión, pero no pueden decirnos dónde está la lesión, ¿no? La agrafoestesia es un tipo especial de agnosia táctil, algo más elaborada, que requiere que el paciente reconozca el dibujo de una determinada figura en su cuerpo, ¿no? Entonces uno trata de dibujar un cuadrado o un círculo en el cuerpo del paciente y el paciente no logra reconocer la figura que se ha diseñado en su cuerpo. Entonces, estas lesiones parietales nos van a dar este tipo de agnosias táctiles. Y también pues vamos a tener otro tipo de agnosias un poco más complejas, como la asomatognosia, que es la falta de reconocimiento de una parte del cuerpo. Los pacientes no reconocen determinadas partes del cuerpo. O la anosognosia, ¿no? En los pacientes que también presentan lesiones parietales, que están hospitalizadas y que no reconocen su enfermedad. Son pacientes que no entienden que están enfermos y no entienden la razón por la que están en el hospital. Y pueden elucubrar diferentes alternativas, diferentes respuestas para poder responder a las preguntas que uno les hace a los pacientes, ¿no? ¿Todo entendido con lo de agnosias? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llama esta agnosia en la cual uno no puede reconocer visualmente dos objetos al mismo tiempo? Simultagnosia. Simultagnosia, doctor. Simultagnosia, muy bien. ¿Cómo se llama esta agnosia en la cual el paciente es incapaz de reconocer una figura trazada en su cuerpo? Agrofestesia. Agrafestesia. Agrofestesia. Muy bien. ¿Cómo se llama este tipo de agnosia en la cual el paciente no reconoce su enfermedad?
Anosognosia. 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 ¿Y qué era la asomatognosia? Cuando no reconocen una parte de su cuerpo. Cuando uno reconoce una parte de su cuerpo. Muy bien. Muy bien. Yo creo que los conceptos, es cuestión nada más de repasarlos y de tener estos términos bien claros, porque son términos que usualmente vienen en las evaluaciones, ¿no? Por lo mismo que son términos neurológicos, pues. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces ya hablamos sobre las afasias, ya hablamos sobre las agnosias y ahora vamos a hablar sobre las apraxias, que también son lesiones o que también representan lesiones parietales dominantes, ¿ya? En las zonas dominantes, a diferencia de las agnosias, que eran lesiones parietales en las zonas no dominantes. ¿Ya? Y que también nos van a dar, o que también nos podrían sugerir lesiones en el segmento posterior del cuerpo calloso. ¿Ya? Cuando hay lesiones en el segmento posterior del cuerpo calloso, perdón, las apraxias también son evidentes. Pero, ¿qué son las apraxias en realidad? ¿No? Las apraxias, pues, representan esa incapacidad para poder elaborar acciones motoras ya preconcebidas. Por ejemplo, todos los movimientos necesarios para encender un cigarrillo, ¿no? Entonces, lo primero, pues, bueno, no fumo, pero es de cultura general, ¿no es cierto? Entonces, uno retira su encendedor o su cerilla, se enciende su cerilla, enciende el encendedor, toma el cigarrillo, se pone en la boca el cigarrillo, enciende el cigarrillo y comienza a fumar, ¿no? Entonces, los pacientes que presentan apraxias tienen dificultad para coordinar estos movimientos, ¿ya? Estos pacientes pueden desarrollar estas apraxias ideomotoras, que son básicamente la apraxia que yo les he estado mencionando, que se corresponden con desarrollar una actividad motora ya preconocida o preconcebida, ¿no? Cómo encender un cigarrillo, cómo encender un auto o pues cualquier tipo de acto preconocido, preconcebido en función a una respuesta verbal, ¿no? Los pacientes no tienen, saben cómo desarrollar el evento, saben cómo desarrollar la acción, pero no saben el orden de los eventos, ¿no? De repente primero, antes de colocarse el cigarrillo a la boca, pues primero encienden el encendedor y mantienen la cerilla en la mano y luego ya no saben qué hacer, ¿no? Y el cigarro se queda hasta el final, cosas así, ¿ya? Esta es la apraxia ideomotora, es la apraxia más frecuente, es la que uno puede evaluar con más frecuencia en los pacientes. Una apraxia ideatoria, ¿no? Que es muy similar a esta ideomotora, ¿no? Pero que es básicamente la diferencia entre estos dos es que en esta ideatoria el paciente inclusive sí puede desarrollar las partes de todo este acto, ¿no? O sea, el paciente, por ejemplo, sí puede, por ejemplo, encender el cigarrillo, sí puede llevarse el cigarrillo a la boca, ¿no? Sí puede elaborar las distintas partes del proceso, pero no puede elaborar todo en su conjunto. Esa es la apraxia ideatoria. Y la apraxia ideomotora es una apraxia mucho más severa en la cual el paciente es incapaz siquiera de elaborar alguno de estos eventos de manera independiente, ¿no? Alguna de estas partes de la actividad motora de manera independiente, ¿ya? Esa es la diferencia entre la apraxia ideomotora y la apraxia ideatoria. ¿Ya? La apraxia del vestido, obviamente, es algo lógico, es la incapacidad que tienen los pacientes para colocarse los vestidos de manera adecuada, ¿no? La apraxia de la marcha. La apraxia de la marcha es una apraxia interesante, es una apraxia en la cual el paciente no puede andar, se queda estático y no puede dar los pasos para elaborar una marcha, aunque cuando el paciente está recostado, sí puede mover los pies como si estuviera marchando, ¿ya? Entonces, esta apraxia de marcha
marcha sí es eh, es un signo de una patología frecuente y es un signo no patognomónico, pero muy frecuente en esta patología. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando hablo de apraxia de marcha? ¿A qué se relaciona la apraxia de marcha? O muchos le llamamos la ataxia de marcha. ¿Alguien recuerda la triada de Hacking-Adams? La hidrocefalia normotensiva, doctor. Sí, la hidrocefalia normotensiva, ¿ya? En la hidrocefalia normotensiva, la apraxia de marcha es uno de los signos típicos, ¿no? Los pacientes abren la base de sustentación, pero no pueden caminar y a veces dan pasos bien cortitos, ¿no? Para tratar de movilizarse, tipo los pacientes con Parkinson. ¿Y qué otras cosas? Y esta triada, ¿quién me ha respondido? Uriel, me parece. Y esta triada de Hacking-Adams, ¿qué otros componentes tiene? Doctor, está la marcha, está el deterioro cognitivo y está la incontinencia de esfínteres, doctor. Ya la incontinencia urinaria, básicamente, ¿no? Entonces, son pacientes que no pueden controlar la orina, son pacientes que presentan cierto grado de demencia y que presentan esta apraxia de marcha. En ellos hay que sospechar que están presentando una hidrocefalia sin presión, es decir, una hidrocefalia crónica, ¿no? Estos cuadros generalmente se presentan en los pacientes mayorcitos, en los cuales uno está sospechando de demencia senil, y se les realizan algunas pruebas funcionales para saber si realmente la evacuación. Juan Diego dice, doctor, también he observado que estos pacientes no lo he leído bien, no pueden darse. ¿Qué dice? Observo que estos pacientes no pueden darse la vuelta por sí mismos. Sí, claro, es parte de su apraxia, ¿no? Es parte de esta apraxia de marcha. En realidad son pacientes que tienen mucha dificultad para realizar cualquier tipo de movimientos con las extremidades inferiores. Muy bien. Entonces, sí, en ellos hay que sospechar de este problema, puesto que una derivación ventrículo-peritoneal, o sí, básicamente una derivación ventrículo-peritoneal, pues podría mejorar mucho su estado clínico, ¿ya? Hakim es un neurocirujano colombiano, a quien le debemos esta denominación, ¿no? Y este descubrimiento, porque es quien hace y quien presenta estos criterios clínicos para la hidrocefalia normotensiva. Y también pues tenemos esta apraxia bucolingofacial, que es la incapacidad que el paciente tiene para poder abrir o cerrar la boca, cerrar los ojos, sacar la lengua, cuando el examinador se lo pide. Aunque estos pacientes sí pueden realizar estos movimientos de manera espontánea, ¿no? Entonces, puede ser hasta un reto determinar si un paciente no quiere colaborar con nosotros o realmente tiene este tipo de déficit, ¿no? Una apraxia bucolingofacial. Muy bien. ¿Todo bien con apraxias? ¿Alguien que tenga alguna duda? Nada. ¿Me pueden decir cuál era la triada de Hacking-Adams? Incontinencia urinaria, la ataxia de la marcha, bueno, la apraxia de la marcha y déficit cognitivo. Muy bien. Ujú. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces ya evaluamos la función superior, ya evaluamos pues el lenguaje, la función cognitiva y pasamos a evaluar la función motora, ¿no? Para evaluar la función motora, básicamente necesitamos saber que la función comienza, ¿no? En el área motora, en el área frontal motora, la primera motoneurona, y a través del as piramidal decusa, pues, ¿no? Hacia el lado contralateral, a nivel de la decusación piramidal. Y básicamente, pues, va a ir al asta anterior y va a presentar una segunda conexión, ¿no es cierto? Hacia los nervios periféricos, ¿ya?
Usualmente una lesión cortical, una lesión intracraneal del área motora nos va a presentar un déficit contralateral, ¿no es cierto? Es decir, una lesión de primera motoneurona nos va a dar una lesión contralateral a la lesión, ¿ya? Aquí tenemos un cuadrito para reconocer si es que este déficit motor es de primera motoneurona o de segunda motoneurona, ¿no? En cuanto a los reflejos osteotendinosos, pues cuando uno tiene lesión de nervio periférico o lesión de segunda motoneurona, pues va a tener reflejos osteotendinosos disminuidos, ¿no? Y cuando uno tiene una lesión de la piramidal, los reflejos osteotendinosos van a estar estimulados, no van a estar exaltados, ¿ya? Van a estar aumentados. La respuesta cutáneo-plantar, que también refleja estos reflejos, que también, valga la redundancia, no refleja los reflejos osteotendinosos, pues van a ser extensoras, ¿no? El signo de Babinski es el típico signo para ver lesión de vía piramidal o primera motoneurona. Mientras que la respuesta cutáneo-plantar en la segunda motoneurona va a ser flexora. Muy bien. En la primera motoneurona va a existir atrofia por desuso y los grupos musculares van a ser amplios, ¿no? Mientras que en la segunda motoneurona van a existir más fasciculaciones y una atrofia y una amiotrofia mucho más rápida, aunque los músculos que se presenten aquí van a ser mucho más pequeños. Las fasciculaciones y las fibrilaciones, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta para estas segundas motoneuronas. El tono, pues el tono muscular, tan igual que los reflejos osteotendinosos, va a estar incrementado en los pacientes con primera motoneurona y va a estar disminuido en los pacientes con segunda motoneurona, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna patología que afecte la primera y la segunda motoneurona? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una patología que afecta a ambas motoneuronas, ¿no? ¿Ya? Este es básicamente el reconocimiento de la función motora. Generalmente, si es que es una lesión a nivel cerebral, pues a nivel del sistema piramidal, a nivel de la vía piramidal, nos va a dar un componente más global, más de mi cuerpo. Si es que la lesión es a nivel medular, ¿no? A nivel vertebral, nos va a dar un déficit más localizado, pero por debajo del nivel de la lesión, ¿ya? Y si es que el problema motor es más de nervio periférico, la lesión va a ser más localizada específicamente con el grupo muscular que inerva la raíz motora, ¿no? Entonces ahí también es importante ya ver si es que el déficit o la lesión es a nivel de la raíz o es a nivel del plexo o es a nivel del nervio periférico. Básicamente para determinando los grupos musculares en los cuales se está comprometiendo el problema, ¿no? Y en estos casos nos ayuda también el antecedente, ¿no? El antecedente de trauma. Si uno tiene, por ejemplo, un trauma de hombro, ¿no? Traumatismo de hombro con luxación o subluxación de hombro, ustedes pensarían en una lesión radicular, en una lesión de plexo o en una lesión del nervio periférico. ¿Qué opina? Yuri. Sería una lesión del nervio periférico, doctor. Ya. ¿Alguien más? Doctor, ¿podría ser de plexo? Plexo cervical. Plexo cervical. No plexo cervical. ¿Del braquial? No. Bueno, plexo braquial, ¿no? Porque si tú tienes una luxación o subluxación de hombro, el plexo braquial está discurriendo por el canal axilar, ¿no? Entonces ahí uno va a tener probablemente una lesión de un grupo muscular mucho más amplio, que de repente va a comprometer casi todo el segmento distal
de la extremidad superior comprometida, ¿no? Y si uno tiene una lesión en el canal del carpo, ¿qué tipo de lesión motora tendría? ¿Radicular, de plexo o de nervio periférico? Nervio periférico. De nervio periférico, doctor. Ya, ¿de qué nervio periférico? Mediano. Cubital y El medio. mediano, el El mediano. el mediano, chicos, ¿no? Entonces, canal del carpo es básicamente para el nervio mediano, ¿no? Y ahí sí el grupo muscular es mucho más localizado, ¿no? Básicamente en el territorio del nervio mediano. Entonces, vuestra examinación y vuestra anamnesis va a ser muy importante a la hora de determinar el nivel de lesión motora, ¿ya? Ahora, si uno tiene una hemiplegia, ¿no? Asociada a una midriasis, ¿dónde estaría la lesión? Asociada a una anisocoria con midriasis. No me digan que ya se han olvidado, chicos, ¿eh? Primera motoneuronal. Ya, pero ¿en qué nivel, pues? Asociado a anisocoria con midriasis. Mm, Ya, una más fácil todavía, ya asociado a estrabismo convergente. Horner, doctor. ¿Dónde? Mm, Oye, pero si lo hemos hablado hace 45 minutos. En el puente, doctor. En el puente, Mesencéfalo. En el en el mesencéfalo, mesencéfalo, ¿no? En el mesencéfalo. ¿Por qué? porque está la lesión a nivel del tercer par craneal. Claro, ¿no es cierto? Ya, y si uno tiene estrabismo convergente, sin midriasis y sin afectación pupilar, ¿dónde está la lesión? ¿Qué significa estrabismo convergente? Que uno está mirando así, ¿no? Hacia el medio. Pero no tiene midriasis. ¿Dónde está la lesión? En el puente. Ya, ¿por qué? Por el sexto par, doctor. El Sexto. Muy bien, muy bien. Ujú. Y si uno tiene igual una hemiplegia asociada a desviación de la... ya, tiene una hemiplegia asociada a signo de Bell, que significa la falta de cierre de la falta de cierre en el glóbulo, en uno de los globos, en uno de los globos oculares o en uno de los párpados. Signo de Bell. Pacientes así, ¿no? Dice, cierra los ojos, cierra uno de ellos, pero el otro no puede cerrar. ¿Qué es? Ya, bueno, y además se le cae la saliva por un lado, por el mismo lado de la cara. nervio facial, doctor. También sería del puente. Facial, doctor. Puente Ya, también. del puente, ¿no es cierto? Entonces, pacientes con hemiplegias asociadas a signo de Bell y parálisis facial, pues la lesión va a estar probablemente en la protuberancia, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, esta función motora es importante en ese sentido, ¿ya? Determinar la función motora es importante para que también nos demos cuenta o para que percibamos dónde está la lesión. Pasa a la siguiente, por favor. Y la función sensitiva, del mismo modo, ¿no? Nos va a ayudar muy bien a reconocer el nivel de lesión, especialmente, como les decía, en la patología raquimedular, ¿no? Tenemos, pues, por lo menos dos tipos de receptores sensoriales, ¿no? Unos que son los primarios, que son las mismas terminaciones nerviosas, y otros receptores secundarios, que ya son células especializadas, ¿no? Tipo células de Pacini, ¿no? Krauss, esas células especializadas que nos van a permitir ya sensibilidades mucho más elaboradas, ¿no?
Pero los receptores primarios básicamente van a ser para el dolor, ¿no? Son las terminaciones dolorosas y nos van a transmitir el dolor. Aquí es importante reconocer las vías ascendentes, ¿no? Que van a ser básicamente las vías de la columna dorsal, ¿no? O las del lemnisco medio y las vías del sistema anterolateral, ¿no? Estas vías dorsales, ¿no? Con los núcleos de Golgi, Burdach y toda la columna posterior, se van a encargar pues de la sensibilidad epicrítica, ¿no? O de la sensibilidad fina, de la sensibilidad vibratoria y también de la sensibilidad posicional, ¿no? Estos vienen ipsilaterales, van de forma ipsilateral a su cordón posterior y solamente en el bulbo decusan hacia la parte contralateral, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen una primera neurona aquí en el ganglio, ¿ya? Perdón, claro, tienen su primera neurona aquí en el ganglio y van a hacer su primera sinapsis aquí en los núcleos dorsales. Desde los núcleos dorsales van a subir, van a cruzar hacia el lado contralateral, ¿no? Van a formar este lemnisco medio y luego van a llegar hacia el tálamo, donde van a formar una segunda sinapsis, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama? En el núcleo ventral posterolateral, ¿ya? Y finalmente desde aquí van a ir hacia la corteza sensitiva, ¿no? Básicamente en el cordón posterior, que nuevamente les digo, se encarga de la sensibilidad epicrítica y propioceptiva, la decusación va a ser en el bulbo. No existe una decusación a nivel medular, sino en el bulbo, ¿no? Pero el sistema anterolateral, pues también va a ingresar ¿no? Por el ganglio posterior, por el ganglio radicular, e inmediatamente se va a decusar, ¿no? Y se va a ir hacia la vía espinotalámica, anterior o lateral. Entonces, en este tipo de sensibilidad va a ser un poco más gruesa, va a ser la sensibilidad protopática, y se va a encargar de transmitir el dolor y la temperatura, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Esta definición y esta distribución es importante en los síndromes centromedulares, ¿no? ¿Alguno de ustedes me puede decir a qué se refiere el síndrome centromedular? ¿Qué es el de mejor pronóstico en los pacientes con patología lumbar? Perdón, con patología medular. Síndrome centromedular, chicos. ¿Han escuchado sobre la siringomielia? ¿No? La siringomielia, que es la dilatación del canal ependimario, que es el puntito rojo que está ahí al medio de la médula, ese es el canal ependimario. En la siringomielia, este canal se comienza a dilatar y se comienza a llenar de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y esta siringomielia produce un síndrome típico, ¿ya? Que se le llama la disociación termoalgésica. ¿Alguien sabe ustedes? ¿Alguno de ustedes sabe a qué nos referimos con esto? Bueno, la disociación termoalgésica significa que el paciente pierde la sensibilidad al dolor y a la temperatura, pero preserva la sensibilidad fina. ¿Por qué? Porque el haz que está cruzándose aquí en la médula es el haz afectado. Y como ustedes pueden ver, el haz que transmite, ¿no? Las fibras que transmiten la sensibilidad fina, ¿no? La sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad discriminatoria y vibratoria, pues se mantiene preservada. Pero el haz que está transmitiendo el dolor y la temperatura, se va a alterar. Entonces, los pacientes sienten que uno le toca, sienten la vibración en la piel, pero no sienten ni frío, ni calor, ni dolor. En esos pacientes, uno tiene que sospechar de un síndrome centromedular, uno tiene que sospechar básicamente de siringomielia. ¿Entendido? Entonces, ¿qué era la disociación termoalgésica, chicos? Cuando el paciente pierde la sensibilidad al dolor y la temperatura, pero conserva la sensibilidad Vibratoria, ¿no? vibratoria. Vibratoria, táctil.
Muy bien. ¿Y en qué casos se da? ¿O cómo se llama el síndrome que produce este tipo de trastorno de disociación termoalgésica? ¿Cómo se llama el Centro. síndrome medular? Centro Tiene- medular, ¿no es cierto? Bueno, centro medular, sí. Sí, es el síndrome centromedular. Muy bien. Eso es importante a la hora de definir la alteración funcional de estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Ambas fibras finalmente terminan en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no? Que es el núcleo de asociación de la sensibilidad antes de pasar hacia la corteza primaria y secundaria. Muy bien. La siguiente, el tiempo ya no está dando, chicos. Muy bien. Después de esta, ¿tenemos alguna diapositiva más o esta es nuestra última diapositiva, me parece? A ver, pásala, por favor. Todavía tenemos nervios craneales. Ok, retrocede un poquito. Muy bien, entonces, en cuanto a la coordinación, decíamos, el trastorno de coordinación se denomina ataxia. El trastorno de coordinación motora se denomina ataxia. Y en realidad la ataxia puede presentarse por lesiones de 3 estructuras. Ya habíamos visto que la ataxia puede presentarse por un problema cerebeloso, ¿no? Porque el cerebelo se encarga de la coordinación de la función motora. Pero también la ataxia puede presentarse en lesiones del cordón posterior. Porque recuerden que el cordón posterior transmite la sensibilidad propioceptiva, es decir, la sensibilidad de la posición de la persona y de la posición de las partes de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, cuando uno tiene lesión en los cordones posteriores, en esos cordones de Golgi-Burdach, también va a tener ataxia. Y también va a aparecer la ataxia en los pacientes con síndromes vestibulares, con problemas vestibulares. Entonces, doctor, ¿cómo yo diferencio estas ataxias? ¿No? Entonces, recuerden, la ataxia, ustedes van a evaluarlo en aquellos pacientes que comienzan a temblar, ¿no? Y que no pueden coordinar, por ejemplo, que no pueden realizar, ¿no? El movimiento dedo-mano, ¿no? Tienen mucho temor, tienen mucha dismetría a la hora de llegar hacia el objetivo y ustedes ahí van a poder determinar la ataxia, ¿no? Es lo mismo, pacientes que no pueden caminar o que tiemblan mucho, que dan pasos cortitos, que amplían la base de sustentación, estos pacientes también presentan ataxia. Muy bien. Entonces, la ataxia cerebelosa, pues, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Ok, comencemos por esta ataxia cerebelosa. Estos pacientes, además de ser atáxicos, van a presentar estos síndromes cerebelosos asociados, ¿no? Como estas dismetrías, disartrias, temblor y también el nistagmo, ¿no? Son pacientes que van a presentar clínicas cerebelosa asociada, ¿no? Y estos pues pueden tener, pueden originarse por distintas razones, ¿no? Causas tumorales, vasculares, infecciosas, todo lo que nosotros podamos tener aquí. En cuanto a las ataxias vestibulares, los pacientes, además de tener esta ataxia, estos pacientes también van a presentar vértigo. ¿Qué significa el vértigo? Que uno, cuando esté en bipedestación, va a tener la sensación de caerse, ¿no? Entonces, estos pacientes, si, además de tener la ataxia para marchar, también van a tener problemas para mantenerse de pie y se van a lateralizar, especialmente cuando cierran los ojos, ¿no? Cuando abren los ojos, los pacientes todavía pueden mantenerse en pie porque la ayuda visual les mejora su percepción espacial. Pero cuando estos pacientes cierran los ojos, inmediatamente el vértigo pues les ataca y los pacientes comienzan a lateralizarse y se pueden caer. Este es el llamado signo de Romberg, ¿no? El llamado signo de Romberg es positivo en estos pacientes que tienen ataxia vestibular, que significa que los pacientes se pueden mantener de pie con los ojos abiertos, pero se van a ir a un lado ni bien cierran los ojos. En los pacientes con ataxia cerebelosa, el Romberg es negativo. ¿Por qué? Porque los pacientes se van a caer y se van a lateralizar independientemente
a la apertura o no de sus ojos, ¿no? Los pacientes, estén con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, van a tener la tendencia a caerse y van a tener problemas de ataxia, ¿no? Un romber negativo. En cuanto a las ataxias sensitivas, pues este es más que todo, como está en la parte vertebral, como está en la parte medular, las extremidades más afectadas van a ser las extremidades inferiores, ¿no? Entonces son pacientes que más que todo presentan ataxia a la marcha y a la bipedestación en los miembros inferiores y de repente poca alteración en los miembros superiores, ¿no? En estos pacientes también, tan igual que en la ataxia vestibular, van a presentar un romber positivo. Significa que con la ayuda de los ojos van a mantenerse de pie, pero ni bien cierran los ojos, pues van a tener la tendencia a caerse, ¿no? Básicamente estos van a ser los criterios para poder diferenciar entre estos tipos de ataxia, ¿no? La asociación de síntomas cerebelosos, la asociación de síntomas vestibulares o vértigo, ¿no? Y el signo de Romberg, que nos va a ayudar a definir, que nos va a ayudar a diferenciar las ataxias cerebelosas de estas dos ataxias, ¿no? Si uno encuentra, por ejemplo, un paciente con ataxia y tiene un signo de Romberg negativo, pues automáticamente va a decir que es un problema cerebeloso. Pero si el Romberg es positivo, luego va a tener que pensar o este paciente tiene una ataxia sensitiva o una ataxia vestibular. Si este paciente que tiene un Romberg positivo además tiene problemas vestíbulo-cocleares, problemas de vértigo, ¿no? Y de repente algunas alteraciones de vestíbulo-cocleares, pues vamos a tener mayor tendencia a que esta ataxia sea de origen vestibular. Pero si este paciente no tiene problemas vestíbulo-cocleares y además tiene mayor predisposición a tener ataxia en la marcha y en las extremidades de los cordones posteriores, ¿no? De igual manera, la anamnesis nos va a ayudar mucho, ¿ya? La anamnesis va a ayudarnos mucho a determinar cuál es la posible causa y la asociación de otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, lesiones motoras o lesiones pues, que comprometan otro tipo de estructuras en la médula, por ejemplo, en este caso, y que comprometan alteraciones vestíbulo-cocleares en las ataxias vestibulares. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en cuanto a los nervios craneales, ¿no? Una de las últimas cosas que nosotros evaluamos en el paciente neurocrítico, o neuroquirúrgico, perdón, son los nervios craneales, ¿no? Obviamente el nervio olfatorio que rara vez se explora, pero que va a presentar anosmia, ¿no? Déficit completos o alteración de la percepción del olfato, ¿no? Esto, como les decía, básicamente se puede presentar en pacientes que tienen, por ejemplo, meningiomas de la base anterior del cráneo, ¿no? Meningiomas del surco olfatorio que comprometen el bulbo olfatorio o tumores del bulbo olfatorio, ¿no? Pacientes que comienzan a presentar cacosmia, por ejemplo, pacientes que comienzan a oler pues raro, que no perciben ya un olor normal. En ellos hay que sospechar lesiones de este tipo, que son raras, pero se presentan. En cuanto al nervio óptico, pues existe un sinfín. Nosotros vamos a tener un tópico especial para la evaluación del nervio óptico, porque la clínica varía de acuerdo al segmento de lesión, ¿no es cierto? Uno puede tener oclusiones o déficit completos o déficit parciales de los nervios ópticos, ¿no? Dependiendo de si la lesión es en el nervio óptico, en el quiasma óptico, en la cintilla óptica o en las radiaciones ópticas superiores o inferiores, o finalmente en la corteza. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar mucho el nivel de la lesión, el nivel topográfico de las lesiones en nuestros pacientes, ¿no? El tercer nervio, el oculomotor, ¿no? Común, que se encarga de casi todos los músculos oculares, excepto del músculo que pues, del motor ocular externo, ¿no? Y básicamente
en este paciente, cuando existen los déficits en estos pacientes, pues uno va a tener casi un ojo congelado o desviación de la mirada hacia el exterior, ¿no? Con lesiones además pupilares. El nervio troclear, que es un nervio específico para el oblicuo, ¿no es cierto? Para el oblicuo superior, y que se va a encargar de la mirada inferior, ¿no? Los pacientes rara vez realizan este movimiento de la mirada inferior, ¿no? De mirar hacia abajo y lateralmente, ¿no? La mirada patética, ¿no? El nervio trigémino, que pues tiene un componente motor y tiene un componente sensitivo, ¿no? El componente motor básicamente dedicado a los músculos masticatorios, ¿ya? Y el componente sensitivo, pues distribuido en sus tres ramas, ¿no? En la rama oftálmica, en la rama maxilar superior, en la rama maxilar inferior. Además, también tiene componentes sensoriales, ¿no? Para el gusto de la lengua, distribuyéndose junto con el séptimo par, ¿no? El nervio motor ocular externo, que básicamente, ustedes ya lo han mencionado, se va a encargar de desviar el ojo o de orientar el ojo hacia el externo a través del músculo motor ocular externo, ¿cierto? La siguiente diapositiva. Y la última diapositiva. El nervio facial, que es un nervio también motor, que es un nervio también sensitivo y un nervio sensorial, ¿no es cierto? El nervio motor, pues básicamente dirigido a toda la musculatura de la cara, excepto a los músculos masticatorios. El sensorial, que va a estar distribuido en los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no es cierto? Y tiene también una rama sensitiva que básicamente va a estar distribuida dentro del pabellón auricular, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, hay un síndrome, el síndrome de Ramsay-Hunt, que se presenta en estos pacientes, pues, ¿no? Que tienen herpes con distribución facial, ¿no? Luego vamos a tener el octavo nervio craneal, vestíbulo coclear, que se va a encargar tanto de la audición como de la posición, ¿no? De la posición estática del individuo, ¿no? Es un sistema vestíbulo coclear, ¿no? En estos pacientes, como ya estaba mencionando, el vértigo va a ser un síntoma bien típico, además de la hipoacusia. El resto de nervios craneales son los nervios craneales bajos, el glosofaringio, el vago, ¿no? Que se van a encargar básicamente de la función sensorial y la función motora, pero en la orofaringe, ¿no? Y la forma de evaluar estos nervios va a ser a través de la desviación de la úvula y el paladar, ¿no? Estos se van a desviar hacia el lado lesionado. En el caso del nervio espinal, pues es un nervio motor que va a ir a los músculos espinales, como el esternocleidomastoideo y el trapecio, y uno va a tener caída del hombro del nervio afectado, ¿no? Del lado afectado, del nervio espinal afectado. Y el hipogloso, pues que se encarga de la motilidad de la lengua. En este caso, la lesión del nervio hipogloso va a permitir que el lado contralateral jale la punta de la lengua, ¿no? Que el lado normal jale la punta de la lengua de manera ipsilateral, haciendo que la desviación de la lengua sea de manera contralateral a la lesión de origen, ¿no? Es decir, si uno tiene una lesión del hipogloso derecho, pues va a tener una desviación de la lengua hacia el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, estos nervios craneales, pues, o la evaluación de estos nervios craneales es indispensable en todos nuestros pacientes neuroquirúrgicos, especialmente en aquellos que han sido posoperados y especialmente en estos pacientes que tienen lesiones de base de cráneo, ¿no? La base de cráneo, pues, está distribuida, o en la base de cráneo están distribuidos todos los agujeros a través de los cuales estos nervios craneales salen, y lesiones o en esta estructura van a poder condicionar cualquier tipo de afectación de estos nervios craneales. Muy bien, yo creo que aquí terminamos. Si tienen preguntas, chicos, estoy abierto a vuestras dudas.
Ujú. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ha estado todo claro? ¿Qué les ha parecido la clase, Uriel? O Joyce. Primero le daremos el espacio a Joyce. Joyce, ¿te escuchamos? ¿Me parece o no les estoy escuchando? No, sí se escucha, doctor. Ajá. Ok, tal vez, sí, tal vez ha levantado la mano por equivocación, Joyce. Uriel, me parece que también está levantando la mano. Sí, doctor, una pregunta, doctor, con respecto a la evaluación del paciente afásico. ¿Cómo sería la evaluación, doctor, en los pacientes que, por ejemplo, son políglotas o tienen dominio de muchísimos lenguajes, de muchísimos idiomas? Se pregunta por cada uno de los idiomas, ¿cierto? Sí, sí, la fascia en realidad no evalúa, hay pacientes que pueden tener amnesias y que pueden olvidarse algunos de estos lenguajes, pero se prefiere evaluarles en la lengua que dominan, obviamente, ¿no? En su lengua nativa, para que justamente evitemos algún tipo de error a la hora de la evaluación. La evaluación tiene que ser lo más óptima posible, no se trata de descartar que estos pacientes tengan o no algunas lesiones en las áreas funcionales, ¿no? Entonces hay que tratar de ayudarles a los pacientes también a que puedan responder, porque muchos de estos pacientes pueda que no tengan lesiones y que simplemente tengan dificultades para intercomunicarse, ¿no? Entonces hay que darle las facilidades para que estos pacientes puedan responder, haciéndole preguntas sencillas y permitiéndoles un confort durante la evaluación. Bien, me parece que alguien más estaba levantando la mano. Doctor, ¿y el síndrome del acento extranjero también entra dentro de la disartria o podría ser afásico? La disartria es un problema en la articulación, ¿no? Independientemente de... una cosa es que uno, o sea, si tú, digamos, no hablas quechua y te preguntan algo en quechua, obviamente que vas a parecer disártrico, ¿no? Pero no es un problema ni en la elaboración del lenguaje, ni es un problema o es una lesión en las zonas funcionales del lenguaje, simplemente que pues uno no ha aprendido el lenguaje, ¿no? Por eso es que uno necesita evaluar, necesita realizar una evaluación clínica de la manera más fácil posible, ¿no? Y permitirle que el paciente se pueda desenvolver fácilmente con su lenguaje, porque si no, pues vamos a diagnosticar, vamos a hacer diagnósticos equivocados, ¿no? Se tiene que facilitar al paciente se tiene que ofrecer un ambiente adecuado para que él pueda desenvolver su lenguaje, ¿no? Además que es bien típico, estos pacientes con afasia, cuando ustedes los vean, pues los van a reconocer porque no les van a responder ni al saludo o les van a entender o van a comenzar a hablar otras